Eso espero que los dejemos para el final porque yo los voy a ir mencionando en la historia. Es que tiene todo el guión ya. Sí, no, yo creo que nosotros no vamos a hablar en este capítulo. Podemos cantar de fondo. Pueden ser mi coro de musas. A few minutes later. Estaba esperando que empezáramos a cantar, ¿sí? ¡Empezamos! No, me dieron nervios escénicos. ¡Estúpida, mi idiota! Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida Mi Podcast, un podcast del Club de Lectura e Iconografías. Hoy están conmigo, como siempre, Jesús, ¡Oli! Sebas, Hola. mi nombre es Esteban y hoy estamos muy contentos porque traemos un episodio muy marica que se trata sobre los musicales. Esto es un estereotipo. Sí. Sí, y por eso vamos a hablar de eso. Y lo vamos a decir todo cantado. Bum, 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 La. bum, bum, bum. La, 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 la. Tenemos futuro. Sí, No, ya espantamos a todos nuestros seguidores, ya Ya. los perdimos. De repente todos los suscriptores se salieron. ¿Todos? No menosprecies nuestra fanbase. Pero bueno, sí, ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de los musicales, un género que estereotípicamente se ha asociado a las poblaciones LGBT, más precisamente con los homosexuales, aunque esto es un estereotipo más, digamos, gringo que latinoamericano, pero vamos a hablar un poco también de la historia de ese estereotipo, la historia de los musicales y de las representaciones diversas en los musicales. Entonces, empecemos también hablando de nuestras propias experiencias y es... ¿Cómo conocieron ustedes los musicales? Obviamente aquí estamos tratando de los musicales tanto en sus formas teatrales, que es la concepción original, como en las adaptaciones cinematográficas. Para nosotros, desde Latinoamérica, es más difícil Sí. conocer las adaptaciones teatrales, entonces creo que nuestros primeros contactos siempre Como fueron si por no iba a películas. Broadway, yo voy todos los fines de semana. O sea, ¿Cómo así? ¿La cultura vale mucho en tu país? Pero sí, por ejemplo, ¿cuál fue el primer musical que recuerdan haber visto? Yo recuerdo, no voy a decir High School Musical, pero fue... fue Grease. sí. Sí. Vaselina. Ajá, Vaselina, pero no me gustó, me caía tan mala de musical, no sé, todo me parecía ridículo. O sea, ahí yo tuve un tiempo donde dije gas los musicales, cuando era más pelado, pues me parecía súper aburridor, hasta que después, ya más grandecito, vi Cantando Bajo la Lluvia y me gustó mucho. Pero el primero fue Vaselina, porque yo creo que me cae más John Travolta, no sé por qué, pero no me gustó. March, creo que odio a Michael Jackson. March, creo que odio a Michael Jackson. No, la verdad es que canta bien y es noble. Buenas noches. Eso fue como, sí, como que me cae mal. Me debe una plata. Entonces no me gustó, pues. Pero hay canciones que después con el tiempo fueron como gustándome. Pues ya al ratico ya como que, sí, son entretenidas, pero en su momento. Yo Grease no lo vi antes de conocer las canciones. O sea, yo conocía las canciones de Grease porque me las ponían en las clases de inglés. Entonces ya sí. Cuando vi Grease me sabía muchas de las canciones, pero era porque con las clases de inglés uno se las aprendía. Sí, eso es verdad. A mí siempre me han gustado, siempre me ha gustado los temas musicales de las canciones y siempre, pues toda la música de las películas me queda como grabada. Pero con los musicales yo tenía, cuando ya la película era un musical y que de repente salían a cantar, al principio yo era como que, ¿por qué están cantando? La gente no hace eso. La gente no todavía. hace eso, cogiendo el bus nadie canta. Uno nunca sabe. Sí, exacto. Pero ya después con el tiempo como que encontré otra mirada a los musicales y ahora me gustan mucho los musicales. ¿Y Pues cuál- también, no todos los musicales, no hay musicales que no me gustan porque son muy malos o no me gusta la historia o cosas así. ¿Y cuál es el primero que recuerdas? Bueno, está Gris y yo recuerdo que salió Moulin Rouge, que no me gustaba, me parecía tan aburrido, pero aburrido. Es que es muy floja. Tiene buenas canciones, pero la historia es floja. Entonces ahí era cuando yo decía, ay, qué pereza los musicales, además quién sea un puteadero a cantar. Pero bueno. Yo creo que esa es la barrera más grande que tienen los musicales porque ¿Los hay que puteaderos? decirlo. En los puteros la gente no va a hacer No canta. musicales, sí. No, hay que decirlo, y es que los musicales sí son más bien un gusto de nicho. O sea, no es algo muy generalizado Sí. que a la gente le gusten los musicales. Es difícil acostumbrarse a ellos, es difícil que a uno le gusten. Digamos que es un gusto adquirido también. Aparte también depende del musical, pero creo que eso ya lo vamos a hablar más adelante. Ajá. Yo, de los primeros que recuerdo, irónicamente, sí es High School Musical. Porque sí, Dijiste tu edad en ese momento. yo lo veía por Zac Efron, obviamente. Claramente. Sí.
Sí, porque por la trama. Acepto que yo también... El meme de la trama, yo veo por la trama. Sí, La trama. ajá. Yo también hice lo mismo. Yo lo veía porque salía la jeta de Zac Efron. Y las canciones eran pegajosas también. O sea, uno Sí, sí eso sí sabía las tenía. canciones. La de Basket. ¿Se acuerdan la que era por ahí? Ajá. Yo me acuerdo es la primera, o la última. O alguna entre esas dos. Y la de Stick to the status quo. Ah, sí. What Sí. the fuck? ¿No te acuerdas de esa? Que era como... además el mensaje era súper problemático. Ajá, como decía, apégate al status quo. Ajá. ¿Cuántas películas de eso salió? 3. ¿3? 3, sí. La última fue en cine. Mi generación se las vio todas, o sea, todas. Somos de la misma generación. Pues por eso, exactamente, ahí está tu respuesta. Bueno, entonces sí, como ese fue el primero que recuerdo, pero en retrospectiva, pues también me di cuenta que Disney nos preparó mucho para eso. O sea, casi todas las películas animadas, y no por decir todas, las películas animadas de Disney son musicales. Y tienen la misma fórmula de los personajes que se presentan con una canción, que muestran sus intenciones con una canción, el clímax también es una canción. Entonces como que uno de niño ya viene preparado para eso, pero es un cambio muy drástico venir de la animación a ver películas con personas cantando. Es verdad, porque ahorita todavía veo películas animadas. Pues yo veo las de Disney, las antiguas de Disney, y yo me aburro mucho con las canciones. Yo como que, qué pereza ver estos perros cantando o esto. Pero Sí, un lo siento. mundo ideal. Sí, no, nada, tampoco. Pero cuando ya paso a los musicales live action con actores reales, ahí sí me gusta, porque me gusta también, pues mirar la puesta en escena, las coreografías, todo eso, que uno en una animación, pues no. O sea, que te gustan No. las nuevas películas de Disney de live action. No, Disney no veo Disney. Respétame. Sí, porque Recuerda en qué podcast estamos. Sí, Podíamos porque salir. las nuevas de... yo odio a Disney como empresa, pues yo me veo todas las películas de Disney. No, yo no. No, o sea, tiene que ser un musical ya bien jalado como para... No, yo sí veo de las dos. A mí me gustan musicales live action y los animados, porque además los animados es como que la forma en la que uno entró a ver. Y creo que la animación sí es mucho más versátil para usar la música. O sea, le sale más natural a un muñequito estar cantando que a una persona. Y puede Sí, ser más verdad. teatral. Pero ya cuando uno como que pasa esa barrera y le compra la idea al musical de que sí, en ese mundo la gente va a cantar y que también uno sabe que es una metáfora, que muchas veces son los pensamientos de los personajes, pues ya uno va adquiriendo como ese gusto. También recuerdo que de los primeros que vi fue Moulin Rouge, me gustaban las canciones, pero la historia tampoco fue como que... Me gustaba mucho Chicago, cuando vi por primera vez, creo que lo pasaban por TNT y me quedaba embelesado. Sí, Con Catherine Zeta-Jones, yo, uy, esta vieja es súper tesa, súper sexy, ¿quién es ella? Quiero conocerla, quiero ser ella. Chicago me gustaba mucho. Y sí, bueno, ya con los años uno va conociendo más. Cantando Bajo la Lluvia también a mí me gustó mucho. Esa sí es muy buena. Es muy buena. Y no sé, les hago una pregunta de Snow. Y esta vez han sido 2 preguntas. Sí, nos está atacando aquí. No, pregunta Snow. ¿Han tenido oportunidad? pregunta qué? Snow. ¿Han tenido oportunidad de ver musicales en teatro? No, Yo solo me vi cabaret contigo. Ajá. no, yo sí, nada. Esa es la única obra pues así icónica que yo he visto también en teatro, que tuvimos la oportunidad de verla aquí en Medellín. Pero no fue en Broadway, pero fue buena. O sea, fue muy bien hecha. Aclaración. Ah, y ahora sí me acuerdo, en Broadway sí vi una. Vi la Te adaptación. odio tanto. Pero no fue una muy famosa. Vi una adaptación de Sunset Boulevard, que es una de mis películas favoritas. La adaptación musical que hace Andrew Lloyd Webber, que la estaba protagonizando en ese momento Glenn Close. Y fue muy chévere, me gustó mucho. Es una experiencia. Nos caes mal. No, pues yo fui a Broadway, pero no entré en ningún musical. Pasé por la calle. Te tomaste la foto. Pero sí, o sea, quería hacer la pregunta porque también es una experiencia muy diferente ver una película a ver los musicales, porque generalmente casi todas las películas vienen de una adaptación de una obra de teatro. El Principito también era un musical. Ah, sí, ahorita en diciembre fuimos Sí. a ver una adaptación musical del Principito aquí en Medellín Y también. era buena. Sí. Sí. Entonces sí, nos estamos quejando de que aquí no hay escena musical y creo que sí hay. No, sí hay, pero es costosa. O sea, eso era lo que estábamos viendo. El teatro acá es caro, pues obviamente porque no hay forma de subsidiarlo, porque a nadie le importa, pero es caro, entonces obviamente eso hace que la gente no pueda pagar la boleta. Pero bueno, entonces ya con esta introducción tan larga, les queda claro de qué vamos a hablar hoy, de musicales, vamos a cantar mucho, así que quédense con nosotros. Vamos a hablar, este episodio se va a parecer mucho a los de la primera temporada porque vamos a hablar un poco de la historia de los musicales, de las representaciones en ellos. Vamos a estar nerviosos, todas esas cosas de la primera temporada. Nos vamos a equivocar mucho. Nada más, a ver qué hacer. Y vamos a hablar en particular de unos musicales que seleccionamos, que son Rent, Mamma Mía, Hedwig and the Young Grinch y Cabaret. Y la pregunta que decidimos hacer en este episodio
La pregunta que decidimos. Estás hablando como presentador de Caracol, como Colombia. La urna virtual. Sí. Estúpida mi podcast. Hashtag. La pregunta que le hicimos a nuestros seguidores en este episodio fue: ¿qué musicales recuerdan? En lo personal no me gustan los musicales. Principalmente creo que fue por el hecho de que haber crecido viendo las películas y los musicales de Disney, High School Musical, Con Rock y diferentes musicales que produjo Disney. Incluso musicales un poco más, digamos que para un público más adulto, como En el Bosque. Pero creo que eso mismo fue lo que influyó en que actualmente no me gusten los musicales para nada, porque simplemente me recuerda a Disney. Bueno, con estos los musicales, cuando estaba pequeño sí vi muchos. Recuerdo High School Musical, también recuerdo Mamma Mía y un montón de otros pues con los que crecí. Actualmente, pues de grande solamente me ha gustado como unos cuantos musicales, incluidos pues como La La Land. Pero así como que yo sea de musicales no, porque es que me aburren un poquito. Pues me gustan, pero me aburren. Bueno, entonces en este episodio creo que me voy a resarcir de los 2 episodios anteriores que no traje datos curiosos, o no traje casi datos curiosos. Me voy a resarcir además. Resarcir. Y este episodio va a ser un completo episodio de datos curiosos. Completo. Sí. Entonces cantemos datos curiosos. No cantemos. No, nosotros vamos a hacer la música de fondo. La de ascensor. De carrito de helados. Bueno, entonces hablemos primero de dónde surge este estereotipo de el gay que le gustan los musicales o que trabaja en musicales, que también creo que viene muy relacionado con a las personas que les gusta el arte o el teatro o la danza. Son como gays porque son actividades asociadas a lo femenino. Como gays. A mí se me hace como gays. Usted tiene algo raro. Pero yo creo que eso se conecta mucho, pues yo creo que todos los estereotipos sí tienen una base en la realidad. Sí, pues y parte de la generalización. Y finalmente hay que entender también que el teatro fue un lugar como muy importante para que muchas personas que no podían ser algo en la vida real lo exteriorizaran en el teatro. Tanto que el teatro sí se volvió muy gay un tiempo, pues como Broadway se volvió la casa de los musicales y las obras de teatro de las poblaciones LGBTI. Entonces siento que como que se empezó a mezclar un poco esa idea de lo LGBTI habita en el teatro, por ende habita en los musicales. Y uno podría como rastrear que eso también parte de ese lugar, de donde, pues principalmente en Estados Unidos también. Sí, en Europa, yo creo que sí, esa es una parte, y lo otro es que también está en el imaginario colectivo lo de la vida del artista bohemio, liberal, que desata sus pasiones para poder hacer creaciones artísticas. Entonces que en el medio artístico... ¿Qué es desatar las pasiones? Pues hacer lo que te dé la gana sin restringirte. También aplica para una película porno. Como un que, musical porno. Me gusta. como que se tiene... Y ahí empieza una canción, ahí está. Como que se tiene esa idea de que el medio artístico es más liberal que todos los otros medios de la sociedad. Entonces también las personas LGBT encontraron un espacio donde ser más libres en el teatro en particular. Y además hay que decirlo, pues los musicales son súper teatrales, fashion, algunos muy glamurosos, entonces también siento bailes, siento que conecta coreografías mucho con también la construcción de lo LGBTI que venía desde los ballrooms, y bueno, antes de eso existía pues, pero esa idea de glamour, ¿cierto? Lo glamoroso, del tema de lo colorido, de lo vistoso. Entonces también siento que por eso conecta tanto. O sea, yo siento más que los musicales no necesariamente son algo que se asocie directamente a la población LGBTI, pero la población LGBTI sí lo ha abrazado como parte de su imaginario o de su querer ser, que también siento que viene mucho desde ahí, de lo colorido que es, de lo teatral. Sí, aunque en Estados Unidos sí es muy asociado, es prácticamente asociado que las personas que trabajan en Broadway o en las producciones de teatro y musicales son gays. De hecho, creo que en los Oscars hace... cuando salió La La Land, hubo un número de los Oscars que decía como el Broadway ya no es solamente para los gays. Because Broadway has never been broader. It's not just for gays anymore.
porque a los heterosexuales les gustó La La Land. Entonces sí es como un cliché muy gringo. Yo no sé si en Latinoamérica exista eso, aquí no... Aquí pues casi yo no vemos musicales. Y yo no creo. conozco Pero gente acá gay que cualquier- le gusten los musicales tampoco. No, yo tampoco. Creo que somos nosotros tres nomás. No, pues sí debe haber, pero no es algo así como tan masivo como se habla en Estados Unidos o en Europa. Entonces, bueno, hablemos un poquito de la historia de los musicales y empecemos por decir que los musicales son como el hijo bastardo de la ópera y el teatro. El hijo bastardo. Sí, porque es la mezcla de... La ópera era vista como el entretenimiento, la cultura para las élites, no era muy accesible. Incluso hoy, aunque ya se ha sido más masificada, cierto que la ópera es muy de nicho, A mí me cuesta. es complicado Sí, de a mí me entenderla, cuesta. es complicado acceder a ella. Y entonces empezaron a ver como representaciones más para el pueblo, para el vulgo, como los shows de vodevil o las operetas y las comedias de opereta, que eran como, no tenían una historia, sino que eran números de show donde la gente cantaba, habían bailes y eran como diferentes números que no contaban una historia entre sí. Entonces eso es como los primeros experimentos que habían en Europa y eran muy exitosos. Así como en Estados Unidos los freak shows, como los circos de gente... con deformidades que la gente iba a ver para entretenerse, pues porque no había televisión y no tenían celulares ni PlayStation. Qué terrible. Entonces las formas de entretenimiento eran esas. Y en Estados Unidos también, bueno, esto es a finales, para situarnos en el tiempo, es a finales del siglo XIX, 1860, 1870. En Estados Unidos estaba la guerra civil y llega un momento en el que hay una obra que se conoce como el primer musical en teatro, que se llama The Black Crook o El Ladrón Negro, o Porque claro, era negro, era ladrón. Sí, por eso, obviamente. claro. o encontré otra traducción que es Mujeres Provocadoras, Oh. que es la que se considera el primer musical en teatro y que además fue como un poco accidental, porque en Estados Unidos había una compañía de baile que venía creo que de Francia, era europea, que no tenían dónde presentarse, y había una compañía de teatro que estaba montando una obra, pero que se les salió el presupuesto, entonces tenían que compartir el teatro donde estaban para poder pagar el espacio. Y como que se juntaron, es una historia pues bastante como coincidental, no sé si todos los detalles son ciertos, pero entonces como se juntaron, hicieron una obra que tenía como ya una historia narrativa secuencial con números musicales y que fue un gran éxito. Era una historia basada pues como en la historia de Fausto de Goethe, que era un hombre que hacía un pacto con el diablo y bueno, tenía unas tentaciones, y los números musicales tenían unas bailarinas que tenían unos vestidos rosados, o sea, color entre comillas piel, muy pegados al cuerpo, que simulaban como si estuvieran desnudas. Y obviamente como estaban en la guerra civil, los hombres pues Sí. disfrutaron mucho de ese espectáculo y ese se considera pues como el primer éxito, y fue estrenado justamente en un local en Broadway en Manhattan, Nueva York, y pues ahí también como que surge la idea de que en Broadway se hacen musicales. En el cine también hay un primer musical, pero ya es mucho después, en el siglo XX, ya cuando había cine con música, y se llama, ¿cómo es? La melodía. La melodía de Broadway, que finalmente al cine llega es cuando llega el sonido a las películas. Aunque este se considera el primer musical, hay una distinción. Se considera el primer musical es porque tiene todo lo teatral que tienen los musicales inmerso en una película. Incluso de este hay muchas imágenes que se han vuelto a repetir muchas veces en el cine. Por ejemplo, la gente bailando y la cámara de manera cenital, se llama esto, ¿cierto? Pues arriba. ¿Genital? Cenital. Ah, ok. Chanfle. Que no estamos hablando de porno. Entonces la cámara cenital y mostrando como las personas bailando y haciendo formas en el baile. O sea, tenía todos los elementos del teatro puestos en una película más la música. Porque antes de esta película, que fue en 1929, ya habían otros experimentos que trataban de meter la música como un elemento narrativo en el cine, pero no funcionaba muy bien. Fue hasta esta que por eso se considera el primer musical del cine como per se, bien, ahí hecho. Sí, porque además antes de eso también era difícil porque el cine no tenía sonido, era cine mudo, y la música pues se tocaba en vivo en las presentaciones de cine. Había alguien pues ahí tocando el piano o un instrumento, había una banda, y las películas no tenían música per se. Entonces cada que uno iba a una película pues la música era diferente. Y cuando después empezaron con el experimento de intentar unirlos, pues unirlos era
tener la cinta y tener la música en un acetato, como en un disco, pero eso se les desajustaba y entonces uno veía el audio, veía uno a la gente hablando y el audio sonaba después o sonaba antes, entonces claro, a la gente no le gustó eso. Y además que lo exitoso de esto es que eso disparó el tema del cine de los musicales. Pues en el 30 los musicales fueron el boom, ¿cierto? Y se empezó a copiar después, principalmente en las caricaturas. Pues y incluso en las caricaturas fue donde se quedó en el tiempo que el cine musical tuvo un declive que fue... Y donde todavía hoy está. Ajá. Mucho se usa en el cine animado y en las series animadas se usa mucho como la fórmula musical. Entonces sí, pues digamos que viene inicialmente del teatro y todo su desarrollo inicial viene del teatro. Ya luego en el cine, cuando el cine es sonoro, pues empiezan a haber adaptaciones, y hay que decir pues que la mayoría de musicales que conocemos en películas son siempre adaptaciones de obras de teatro. Las obras de teatro se hacen ya sea en Broadway, que es en Nueva York, o en West End, en Londres. Esos son como los dos como lugares más importantes de producción de musicales, y cuando tienen mucho tiempo, porque lo que hacen es que son musicales que se montan por temporadas, y si tienen éxito, siguen y siguen y siguen. Entonces cuando ya llevan muchos años, alguien dice, ve, este musical está como exitoso, hagámosle una película. Entonces casi siempre las películas que nos han llegado de musicales es porque son adaptaciones de teatro. Y existen dos tipos, bueno, hay una categorización, pero existen básicamente dos tipos de musicales. Uno que es el jukebox, o que es como estas máquinas de música que habían en los bares, que uno escogía canciones populares, y es musicales que usan canciones populares, pues de la música pop que conoce todo el mundo, para contar una historia. Mamma Mía. Exacto, como Mamma Mía, como Rocketman, que es la historia de Elton John, o como Bohemian Rhapsody. Yo amé esa película, esa música es muy buena. Sí, verdad. Entonces escogen como músicas populares y usan eso para contar una historia, pero no necesariamente es que la música sea compuesta para la película. También hay una muy famosa de los Beatles, de Across the Universe. Ay, sí, es muy linda. Usa canciones de los Beatles para contar una historia. Y este primer musical del que mencioné de Black Crook también era así, o sea, usaba canciones populares de la época de la Guerra Civil, pero no escribieron pues canciones directamente para la obra. Okay. Y ya luego como que dijeron, bueno, no, hay otra forma de hacer los musicales, podemos escribir canciones que incluso los diálogos sean cantados. Entonces hay musicales como el de Los Miserables, que toda la película es cantada. O sea, no, yo tuve un problema con la película. Y yo no o sea, pues ya me gustaban los musicales, pero yo veía musicales en los que pues la gente dialogaba y de repente empezaban a bailar y a cantar. Cuando empezó Los Miserables y empieza a cantar, y yo, bueno, este es el número de inicio. Y ya llevaba 20 minutos y nunca paró, y yo, ¿va a ser toda la película cantada? A mí me pasó exactamente igual. Me tocó igual. pausarla y interiorizar lo que iba las siguientes 2 horas y media, y ya. Tú pudiste pausar, yo la vi en cine. Sí. Para mí fue un descubrir. Es muy raro, como voy a comprar arepa. algo así, sí. Voy al baño. Y hay ya una mezcla entre los dos, que hay escenas actuadas en diálogo normal, pues sin canciones, y luego entra un número musical, pero no son canciones pues pop, sino canciones escritas particularmente que avanzan la trama de la canción, de la película. Entonces, por ejemplo, también está de los más recientes Hamilton, que también es uno de esos musicales Hamilton, en los que todo es cantado. Pero a mí me pareció muy buena. O sea, pues es como si alguien de Estados Unidos viniera aquí y viera el musical de, no sé, de General Santander. ¿Qué putas vas a ver quién es? Yo no sabía quién era Hamilton, porque yo de historia de Estados Unidos no sé, pero la puesta en escena, porque aparte la película es grabada en el teatro, pero la puesta en escena y las canciones son muy bacanas. Pues sí, de hecho Hamilton no es una adaptación, porque no hicieron una película sobre la obra pues con todo el lenguaje cinematográfico, sino que literalmente pusieron una cámara en una de las presentaciones de teatro, y eso es lo que pues como publicaron en Disney Plus y que han distribuido. Pero no es una adaptación, sino que es literalmente la obra de teatro que está puesta a disposición, y se ha hecho muy famoso pues por todas sus canciones, que son muy pegajosas. ¿No? Sí, es de Papito Rey, Lin-Manuel Miranda. Sí, yo ya soy fan de él. Sí, que también hizo pues la música de Encanto, hizo Tic Tic Boom, pues es como Moana. Es como el compositor del momento de los musicales, sí. Que aparte pues ha metido mucha representación latina, que él es de ascendencia latina, y le ha puesto como otra visión también a los musicales, que generalmente también han sido históricamente como del dominio de hombres blancos no heterosexuales, aunque también ha habido muchos compositores que son homosexuales, pero sí es una visión pues muy americanizada y muy europea y muy blanca. Entonces también ya podemos hablar de estos compositores
uno de los primeros y más exitosos fue Cole Porter. Él nació en 1891 y murió en 1964, y él es uno de los compositores de canciones para musicales más prolíficos y más exitosos, y en su época, aunque no era pues fácil estar fuera del closet, él en esas condiciones estaba casi por fuera del closet, o sea, era de lo que dicen un secreto a voces, que era gay. O sea, en un closet de cristal. Ajá. Si no saben qué es eso, pueden ir al primer episodio de este podcast. Sí. Hipervínculo. Sí. Él estuvo casado, él se casó con una mujer 8 años mayor que él. Era una práctica muy común en la época, como que homosexuales se casaran con mujeres que tuvieran plata. Primero, pues para que fueran como una especie de sus mecenas. Segundo, para aparentar, porque pues tampoco era pues fácil ser abiertamente homosexual en la época. Pero la mujer sabía que él era homosexual, se llevaban muy bien y lo apoyaba en todo. Estuvieron juntos hasta que ella murió. Y luego él tuvo unas parejas hombres, incluso creo que uno de los descendientes, sobrinos, algo de una de esas parejas, todavía tiene los derechos de las canciones de él. Y entonces él es como de los primeros compositores que empezó a usar subtexto en las canciones de los musicales. Entonces también hay como subtextos eróticos y subtextos homoeróticos en las canciones. Ahí te hablan Disney. Ajá. Y eso también está pues inmiscuido en el tema de lo que ya hablamos en la historia del cine, del código Hays, de no podían mostrarlo directamente, entonces lo hacían a través de canciones con doble sentido. La canción de Scar es muy gay. Sí, pues canciones como de ese estilo o que insinuaban cosas sexuales. Por ejemplo, hay una canción que se llama Tom, Dick or Harry en el musical Kiss Me Kate de 1948, en la que la protagonista está decidiéndose entre varios pretendientes. Hay una parte que habla de Dick, 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 y pues es un subtexto muy, muy explícito. Era el reggaetón de la época. Anytime, Harry, I dick. I take a 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 dick. Pene. Pues Dick es obviamente el diminutivo de Richard, pero también tiene como ese doble sentido. Sí. Y también se utilizaba mucho la palabra gay, que antes de que tuviera la acepción que tiene hoy, que gay originalmente significa alegre, alguien alegre, que incluso en un West Side Story está la canción de I Feel Pretty, oh so pretty, Cántala toda. I'm pretty and gay. Y entonces hay muchas canciones que también tienen como el uso de la palabra gay y tiene como que, bueno, ¿es gay de alegre o es gay de homosexual? Show should be more pretty. Show should be more witty. Show should be more... What's the word? ¿Gay? Exactly. O de Dick. O de Dick. Dick. Y Cole Porter fue uno de los que catapultó a la fama a una de las primeras divas de los musicales, que incluso se considera la primera dama de los musicales o la reina de los musicales, que es una actriz que se llamaba Ethel Merman, y es una mujer que era muy famosa en los musicales porque era muy histriónica y tenía canciones, era una mezzosoprano, ¿no? Tenía canciones que eran muy de, bueno, yo no voy por el hombre de la historia, sino porque quiero cumplir mis deseos, mis metas en la vida, yo hago lo que quiero, tengo lo que quiero porque puedo. Y eso también resonó mucho con las poblaciones LGBT, porque pues ya lo hemos hablado también, remítanse a nuestro episodio de las divas, que las personas homosexuales se identifican mucho con las divas, y ella fue una de las primeras. Incluso muchos personajes drag son inspirados en esta actriz, en Ethel Merman. Vaya. No la conocía. Qué mal gay soy. Sí, por ejemplo, yo tampoco la conocía. Los drags hacen muchos musicales. Ajá. Pues, por ejemplo, en RuPaul, todo el tiempo, todas las temporadas hay un montón de musicales. Sí. Pues no teatralmente, sino como momenticos musicales, así que cuentan una historia. Bueno. O los números o los shows, drags, cuando uno va a los bares, muchos son o canciones populares o canciones de musicales. Pero no, yo lo que digo es como que también crean un show contando una historia a través de la música por divas, pues es bastante particular, sí. Y bueno, entonces este señor Cole Porter vivió hasta 1964, lanzó a la fama muchos musicales, tuvo mucho éxito, aparece curiosamente, un dato curioso, en Midnight in Paris, en la película de Woody Allen. No, yo creo que aquí le podemos cantar datos curiosos con Esteban. Y al otro lado del Atlántico estaba otro compositor en Inglaterra que se llama Noel Coward, y también hacía un poco lo mismo que hacía este señor Porter, pero en los musicales en Reino Unido. También tenía como subtextos en las canciones que usaba, pero en el Reino Unido era un poco más tabú por el tema también de Oscar Wilde. Incluso él, en uno de sus musicales hace como una
una referencia a Oscar Wilde por el clavel verde, que Oscar Wilde tenía un clavel verde y en Inglaterra fue como uno de los signos. Es como el triángulo rosa. El triángulo rosa o los pañuelos que se ponían los motoristas en los jeans para decir, yo soy pasivo, me gusta no sé qué, me gusta el BDSM. ¿Hay pañuelos para eso? Sí. Sí. Estamos hablando de musicales, ¿verdad? Tengo un pañuelo rosado ahí. Entonces sí, Noel Coward es uno de los representantes en composición de musicales en Inglaterra. Y bueno, entonces ya que empezamos a hablar de divas, no podemos dejar de hablar de Judy Garland, que es como también un ícono gay per se, por su figura, por su historia trágica y por ser protagonista de uno de los primeros éxitos musicales, que fue El Mago de Oz, de 1939. Incluso fue tan notoria su relación con las poblaciones LGBT que hay una expresión en inglés que es Friends of Dorothy o Amigos de Dorothy, que se usa para referirse a las personas homosexuales, porque son los amigos de Dorothy, como el león y el hombre de hojalata, que eran hombres, o bueno, personas sassy. Y el señor de paja. Y el hombre de paja. Ese el señor que se hace la paja. Eran más directos. Entonces sí, es tan clara la relación con las divas que incluso es una expresión, los amigos de Dorothy, para referirse a las personas homosexuales. Y bueno, otras divas está Liza Minnelli, que es hija de Judy Garland, Barbra Streisand, y estas narrativas también apelaban mucho al público LGBT por los temas de resiliencia. Por ejemplo, El Mago de Oz, literalmente el mundo de ella era un mundo gris en blanco y negro, y luego pasa por el arco iris. Un mundo de color donde conoce gente que le abre el corazón y bueno, un montón de cosas. ¿Qué más cosas le abre? Oh my God. Ese es un texto, no lo leí en el Ay, no. Y todas estas historias también lanzan al estrellato a muchas divas. Entonces muchas divas, es como una relación simbiótica. Muchas divas utilizan a las poblaciones LGBT para hacerse fama, pero también se hacen amigas de personas LGBT que están en las producciones, los libretistas, los compositores, incluso los protegen en esa época pues que no tenían, que estaban bien perseguidos y no tenían protecciones. Muchas de estas divas se hacen amigas de personas LGBT, entonces también por eso tienen como tanto cariño. Y que incluso hacían presentaciones en bares o en clubes gays y eso les ayuda a impulsar su fama. También hay otro compositor muy famoso que se llama Jerry Herman, murió hace poquito en el 2019, vivió hasta los 88 años y él compuso uno de los musicales, de los primeros musicales con representación LGBT más importantes, que es La Jaula de las Locas o La Cage of All, que es una adaptación de una obra de teatro de 1974. El musical es del 84 y también ha tenido una adaptación a cine, pero la adaptación a cine no es musical, No. que es también La Jaula de las Locas de los 90, no recuerdo qué año es. 90 y algo, creo que fue. No Que es me acuerdo. protagonizada por Nathan Lane y por Robin Williams. Pero sí, no Y es Gene musical. Hackman. Y Ali McBeal, que no me acuerdo cómo se llama. Calista Flocker. Ajá. Qué Y memoria. este musical es muy importante, pues ahorita uno ve las representaciones y son bastante estereotípicas, muy clichés, pero en su momento fue muy importante porque es bueno, para quienes no lo conocen, es la historia de una drag queen con su esposo y su hijo, porque tienen un hijo. El hijo se va a casar con la hija de un político conservador muy famoso, entonces les va a presentar a sus consuegros y les pide por favor que oculten su maricada en la visita de los consuegros, porque quiere casarse con ella. Y al final pues la historia lo que hace es reafirmar, no, yo no tengo que ocultar nada, y de hecho la canción final del musical, que se llama I Am Who I Am, o Yo Soy Quien Soy, se convirtió como uno de los primeros himnos de orgullo homosexual de los musicales. I am what I am. I don't want praise. I don't want pity. Y bueno, ya en los 70 hay como otro diferente género, que es el de la rock opera. Entonces hay compositores como Andrew Lloyd Webber o Stephen Sondheim, que murió hace poquito, de hecho. Él salió en Tic Tic Boom. Y
Lloyd Webber no es el del Fantasma de la Ópera. El Fantasma de la Ópera, Evita, Jesucristo Superestrella. Jesus Christ. De hecho, yo conocí Jesucristo Superestrella por una serie que me gustaba mucho, que es Orphan Black. Y en Orphan Black hay uno de los personajes que hace una adaptación de Jesucristo Superestrella en el colegio de los hijos, y es muy chistoso. No, yo me la vi antes, esa de Jesucristo Superestrella, y cuando salió Judas y era negro, y yo, ajá, son que sutiles. Pero las canciones son muy pegajosas. Sí, las canciones son muy buenas. Es muy buena. Y entonces en los 70 está como el género rock en los musicales, y justamente en los 70 es cuando surge Rocky Horror Picture Show, del que ya hablamos en nuestro especial de Halloween del año pasado, pero que también tiene una representación muy importante, LGBT, que ya hemos discutido. Y ya, bueno, llegamos a las épocas más recientes y vamos a hablar de Rent, que es muy importante también por la representación de personas viviendo con VIH y que no necesariamente son homosexuales. Fue escrita por Jonathan Larson, de quien también hablamos hace poquito. Recomendamos Tic Tic Boom, que es una película que fue producida por Netflix, protagonizada por Andrew Garfield. Y bueno, esta obra originalmente es del 96. La película fue adaptada en el 2005 por Chris Columbus. La historia como tal es una adaptación de una ópera de Puccini que se llama La Bohème, que es sobre la canción, la Bohème. Sí. La ópera original es sobre unos artistas bohemios que trataban de sobrevivir en el barrio latino de París, muy parecido a la película, al musical, en los que hay unos artistas que están tratando de sobrevivir en Manhattan en los 90. Y en la ópera original el personaje de Mimi tenía tuberculosis y muere. Pues en la nueva adaptación es ambientada en el tema del contexto del VIH. A mí me gustó mucho esa peli, y yo creo que es como que uno debería verse esa y Tic Tic Boom como seguidas. Para ver el contexto. Porque además es muy bacano ver que en Tic Tic Boom nos cuenta la historia de él tratando de narrar los entornos de los más desprotegidos, ¿cierto? Uh-huh. Como también es como era su foco el personaje. Sí. Y ver esta historia que finalmente se enfoca en las personas desprotegidas, pues, y en realidad todos ahí son underdogs, pues son personas que no pertenecen a ningún lado, que están en la quiebra. Uh-huh. Pero que además lo presenta de una forma alegre. Pues ajá, eso me gustó, pues porque... Sí, que no es tan trágico, aunque no, son sí cosas trágicas, sí, pero sí está muy en un tono de celebrar la vida. Ajá, y todo el tiempo las canciones, algunas son todas alegres, todas festivas, entonces me gustó también eso, como que era una mirada muy particular, no sé si así será en la obra de teatro, no la he visto, pues, pero al menos en la película era una mirada muy particular de aquellos desprotegidos, pues era como muy bacana porque era triste, dura, cruel, pero a la vez en esa crueldad era alegre, pues era muy bonita, me gustó mucho esa película. Sí, un dato curioso es que el cast de la película es también el mismo cast que venía haciendo la obra en Broadway, que eso pasa mucho pues, cuando unas obras son adaptadas al cine y el cast de Broadway o del teatro donde se está haciendo lleva mucho tiempo haciéndolo, casi siempre se usa el mismo cast para la película, lo vimos también en Los Chicos de la Banda, entonces sí, como que tiene el mismo espíritu de la obra como tal. La película pues tampoco es perfecta, yo creo que también tiene algunos estereotipos que se explican un poco por su época, pues cuando yo la vi me pareció un poco injusta la forma en que retratan a la chica bisexual. Me parece importante que haya una representación bisexual, pero está el estereotipo de la persona bisexual que es promiscua porque sí, y porque es también en el cine como que cuando hay un personaje bisexual tiene que mostrar sí o sí que tenga relaciones con un hombre y con una mujer. No puede decir soy bisexual y solamente tener relaciones con una mujer. Entonces, y que siempre la juzgan, aunque me parece también bacano la canción que ella tiene donde dicen no me intentes cambiar. Entonces como que tiene sus cosas problemáticas, pero también tiene... Y me gustaba que además, pues yo sentía que la película no intentaba como villanizar a alguien, porque en realidad la otra también era como... controladora. Ajá, pues, y ella misma en su canción lo dice, pues, es como yo soy una controladora, y la otra, pues yo soy libre, entonces me parecía bacano ese tema, pero sí también sentía que era como era novia de él, y ahora es novia de esta, entonces es bisexual. ¿Sabes qué me recordó mucho cuando la vi? A Friends, que además son de la misma época, ajá, de los 90. El chiste de Friends es que la esposa de Ross lo dejó por una mujer, y aquí en la película también al principio se toma mucho como se burlan del man porque lo dejó por una mujer y todo. Pero la canción del tango, al contrario, es como... Porque finalmente yo siento que no la intentaban pintar como una villana o una tóxica por ser tóxica solo por ser bisexual, sino porque tenía actitudes en verdad bastante difíciles de... Pues que la canción del tango, cuando están los dos pues bailando y hablando y contando, en realidad están hablando de las
de los comportamientos tóxicos que ella tiene, más no que están relacionados con su bisexualidad. Me gustaba eso, pues como ella te va a hacer dudar de todo lo que digas, gaslighting, pues como esas cosas que ella hacía con las parejas y que finalmente eran dos personas, una que fue la pareja y otra que es la actual, que estaban llegando como si ella hacía eso. Sí, y el musical también es pues muy importante porque creo que es de las primeras representaciones culturales en las que se muestra personas no homosexuales conviviendo con el VIH. Entonces también es importante por eso. Lo vimos también en Tic Tic Boom, que Jonathan estaba rodeado de ese ambiente, tenía amigos que estaban viviendo con el virus, entonces también como que eso permeó mucho su sensibilidad al escribir la obra. Aunque también, y eso es algo muy personal, siento que también cae en el cliché de, bueno, spoiler, vamos a hablar de un spoiler, el único personaje que muere con VIH es el personaje LGBT. Entonces, digamos que hay dos personas heterosexuales que viven con el virus, pero ni tienen recaídas, ni se les ve enfermo. Es como que tosen 2 veces y ya. Los heterosexuales pueden tener VIH, ella pero casi no, se muere. pero no los afecta. Pero no del virus. Pues sí, pues por otra cosa, ella estaba drogada hasta. De hecho, en la obra original de Puccini, el personaje de Mimi muere y en la película lo reviven al final. Ajá. Con un beso del verdadero amor. Porque lo importante es el amor heterosexual. heterosexual. Pero también me gustó que para la época pues mostraba tranquilamente una relación entre un hombre cis y una mujer trans. Entonces eso era como muy parchado, pues. Sí. Porque... Y que también usa los pronombres ella. Ajá. A ella. Entonces me gustaba mucho eso también, pues sí, es verdad, yo no me quedé en cuenta, pero el cliché es como muere el único personaje, bueno, no era el único porque también estaba el novio, pero sí me parecía muy particular, era que para hacer la época lo mostraba muy tranquilo, pues como, y además muy felices, porque la relación de ellos fue muy linda en todo el tiempo, o sea, no fue catastrófica, no fue un caos, no fue una tristeza, es más, la tristeza de él era la muerte de ella. Ajá. Entonces me pareció que era una representación, si bien tiene ese problema, era muy linda, como muy delicada, porque no era como, porque esta chica es trans y yo soy un hombre cis, entonces vamos a tener problema y todo va a ser horrible, no, era muy del amor y me gustaba mucho. Y que tampoco temía eso. Mostrar las muestras de cariños entre ellos, porque yo en un momento pensé, bueno, tienen su número musical y no se van a besar. Exacto, yo también dije, ahorita se va negro y no los muestra besándose, ¿no? Pero se besaron y yo, bueno. Sí, eso me pareció muy bonito. Sí, esa parte fue una de las cosas que más agradecí de la peli, pues para la época uno diría como, qué bacano que muestren esto, de la forma que la muestran, pues no es caótica ni catastrófica. Pues sí, que uno termina de verla y sí termina como con un calorcito en el corazón, pues es una historia bonita, a pesar de lo trágico pues de la muerte del único personaje LGBT, deja como un sentimiento bonito después de verla. Y tampoco es el único porque la chica bisexual también hace parte de las poblaciones LGBT y la novia es lesbiana. Claro. Sí, nosotros invisibilizando. Sí. Terrible. Y hay algo que me gusta mucho de la película y se ve la influencia de Jonathan Larson en Lin-Manuel Miranda y es cómo crea las canciones independientes de los personajes para contar su historia y en algún punto de la película las une todas las mezclas, y cada uno la canta y es capaz de armonizarlas todas porque eso uno lo ve en todas las canciones de Lin-Manuel Miranda, pues en todas las películas y él ha dicho que su influencia fue Jonathan Larson para eso. Sí, eso también me parece muy bacano. Que hay una parte donde cada uno está cantando su canción, pero las unen y se escucha muy bonito. Exacto. Y bueno, hay otra controversia con la historia de Rent. Hay una escritora que se llama Sarah Schulman que acusó a Larson de plagio, porque en una novela de ella que se llama People in Trouble, ella también usa personajes muy similares. Está el personaje de la novia bisexual, aunque en la novela de ella es el personaje principal, o sea, seguimos a Maureen en vez de a Mark, pero que casi toda la trama de las chicas y del subtexto, bueno, no del subtexto, de las tramas homosexuales de su libro, ella dice que él se lo plagió, pero digamos pues que también es como, ella se estaba basando también en Puccini, entonces ahí las líneas de qué es el plagio y qué no son difusas. Yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver con eso, es sobre la película, y es que recuerdo que a la parte cuando todos se pelean y cada uno se abre por un lado y se van, pasa como un año, ¿cierto? Es como un año. Sí, pasa un tiempo. Y el man que hace películas lo único que hizo fue editar todos los no hizo una película, sí. Necesito hacer mi película. Pero trabajó en una empresa vendiéndole el alma al diablo, que era su problema, que además conecta mucho con el problema que tenía el personaje de Tic Tic Boom. Pues que era como, tengo que venderle mi alma al diablo. Pero me dio mucha risa la película porque yo dije, voy a presentar una película. Eran puros cortos y yo... Sí. Eso no es una película. Esto es una historia de TikTok. Pero bueno. Rent inventó TikTok 20 años antes. Y sí, esta es como la historia de Rent. Fue muy importante, como lo mencionamos, pero luego de estas también han habido otras representaciones. Pero yo no recuerdo haber visto la película en cines acá.
Capaz que no llegó, yo no sé. Pues es que yo estaba muy pelado. Sí, cuando yo no paraba Pues, bolas yo a eso en tenía esa época. 20, 21 años, sí, no, tampoco estaba tan viejo. Digo, tan joven. Sí, ya, pero no recuerdo haberla visto en cines. Y yo ya iba a cine, tenía como 10 años, pero no recuerdo. Gente rica, parce. No, yo la verdad no recuerdo, porque en esa época no le paraba muchas bolas a como a esos Y lanzamientos. otra cosa importante es que Rosario Dawson no envejece, es la misma. ¡A lo bien! Sí, Ella yo- es como inmortal o algo así. Sí, yo cuando la vi, es la misma. O sea, han pasado muchos años de esa película. Sí. Y lo otro es que Elsa es Maureen y lo hace muy bien. Sí, Pues Elsa de Frozen. Sí. sí. Elsa, doña Elsa, la de la tienda, ¿quién es Elsa? Let it go. Let it go. Let it go bisexual. Y esa es la razón por la que Elsa sí es lesbiana. Tan, 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 tan. Subtexto. Y bueno, entonces hablemos de otra representación muy importante, en este caso para las lesbianas, que es Fun Home, que es un musical muy reciente, es de 2013. Es basado en una novela gráfica sobre la vida de Alison Bechdel, que Alison Bechdel ya la habíamos mencionado en este podcast sobre el test de Bechdel, que es un test que surge de unas viñetas que escribe esta ilustradora Alison Bechdel para definir si las películas tienen buenas representaciones femeninas. Y hay un musical basado en su autobiografía que trata de ella cómo se descubre como lesbiana, de su relación con su papá que era un gay enclosetado y cómo ella va descubriendo un montón de cosas de su papá después de que él muere. Y también es importante porque es la primera representación de una lesbiana masculina o butch y es la protagonista de su historia. ¿Eso qué año es? Es de 2013, pero es un musical, no tiene todavía adaptación a película. Ok. Y, Sí, iba a decir, yo no recuerdo haber visto eso. pero no es el primer musical protagonizado por una lesbiana, porque hay un musical de 1929 que se llama The Captive o La Cautiva de Edouard Bourdet. Es un musical francés sobre una mujer sobre una mujer que se niega a dejar París porque ahí está la mujer que ama, que se llama Madame Higgins. Bueno, durante el musical ella se casa con un hombre pensando que eso la va a ayudar a curarse de su lesbianidad, pero no lo logra, entonces se separa del man y vuelve con la mujer. Eso es muy transgresor para la época de 1929. Al final de la obra ellas no terminan juntas, pero es porque pues, no se llevaban bien, y la obra fue muy, muy exitosa en teatros hasta que arrestaron a todo el cast por conductas inmorales. Ok. Obscenos. Sí. Sí. Y bueno, hablemos de otra de las películas que queríamos mencionar, que es Hedwig and the Angry Inch. Hedwig and the Angry Inch es un musical de 1998. La adaptación a película es de 2001. La adaptación de musical fueron creados por John Cameron Mitchell, que es el mismo director de Short Bus, que también ya habíamos hablado acá. Un dato curioso es que el personaje de Hedwig, ella lo creó junto al compositor de las canciones muchos años antes, y fue una forma de ella iniciar, o de él, de iniciar en el mundo drag. Entonces el personaje de Hedwig es el personaje drag de John Cameron Mitchell, y empezó a hacer presentaciones con números musicales contando su historia. Entonces como que de ahí ya le surgió la idea de hacer una película y un musical como tal. A mí me encantó. Me parecía además muy transgresor, pues porque no es tan vieja, pero pues finalmente no es que tampoco la tengo cultura. que aceptar que esa no la he visto. Pero es muy buena, además que O sea, es la historia de él. Es la historia de Hedwig, que es una mujer trans que creció en la Alemania Oriental durante la Guerra Fría. Cuenta como toda la historia de su vida, cómo se quiere convertir en una estrella rock, conoce a un chico, el chico le roba sus canciones y se convierte él en una estrella rock. Perro. Y es como ella persiguiéndolo por todo Estados Unidos para como sabotearle los conciertos y pedirle los derechos de sus canciones. Y es muy chistosa, es muy bonita, cuenta como la historia de ella muy sensiblemente. Es muy sentida, sí. Tiene canciones muy buenas como la de Sugar Daddy o la de Origin of Love, que la de Origin of Love es basada en el banquete de Sócrates. El banquete de Platón, donde hablan la historia de Aristófanes, de por qué todos tenemos diferentes mitades. Entonces hay una ilustración muy bonita durante toda la canción que es como la representación de las personas trans, es que todos tenemos nuestra parte femenina y masculina y los dioses se enojaron con los humanos y los dividieron. Entonces es muy bonita como esa explicación. Y además me gusta mucho que parte también, pues siento que en realidad a mí no me gustaban los musicales cuando era pelado, era porque todos hablaban de amor, pues de cosas lindas, como, oh no, todo es bello y te amo. Pero... ¿Cómo hablan? Así. Por ejemplo, eso es lo que no me gusta de Grease. Entonces, pero otro tipo de musicales, porque esta
es muy sensible, tiene un tacto muy, pues es muy humana, pero también es violenta por momentos. Es rock, Ajá. sí, es también como un homenaje a toda esta época de los 70 de los musicales rock. Y me encantaba, pues, y me encanta la estética, además, que para contar la historia utiliza un montón de elementos narrativos, pues, visuales que se mezclan con la música, que uno dice, pues, por ejemplo, esa escena donde ella está metida en el horno cuando era niña, Ujú. y empieza a cantar dentro del horno. Sí. Eso me parece súper lindo, pues estéticamente es muy muy bonito y siento que la película también es muy transgresora, incluso en los temas que habla, pues en cómo los toca, en cómo los va contando y estéticamente me pareció divina y musicalmente es genial. Pues uno no se aburre literal en la película de principio a fin. Sí, es muy camp también en su estética. Eso me encanta todavía más. Entonces la invitación está para que también vean Hedwig and the Angry Inch o Hedwig y la Pulgada Furiosa. Tiene números musicales muy buenos y pues como ya hemos mencionado también llegó al nivel de culto de Rocky Horror Picture Show porque también hay muchas partes del mundo donde se proyecta la película y la gente va disfrazada. En Sex Education. En Sex En Education, Sex Education, se sí. muestra, sí. Pues digamos que es parte, yo la reconozco por parte de la cultura pop, hacen referencia en series y en películas y yo sé que existe la película pero nunca la he visto. Y bueno, entonces hablemos de otro musical del que queríamos hablar y es Cabaret. Cabaret también fue muy transgresor en su época, incluso hay quienes dicen que fue la primera película que celebró ser homosexual o bisexual, porque ya habían representaciones homosexuales, pero eran trágicas y en esta pues se trata más bien como, sí, las personas son así y amamos a quienes amamos. Así seguiré, nunca cambiaré. Life is a cabaret. Sí, entonces Cabaret es... Yo las confundo siempre, Chicago es otra. Sí, Chicago es siempre otra. las confundo. Chicago es otra. Chicago es en Chicago y Cabaret es en Berlín. Ajá. Algo que me encanta de Cabaret, bueno, yo creo que también me gustaba, lo único que me gustaba de Moulin Rouge era... Los créditos, a mí. Cuando acababa. La estética. Ah, bueno. Pues Sí, la vestimenta, que yo no me acuerdo cómo se llama eso, que eso viene muchos años antes de, pues cuando empezaban El burlesque. el burlesque, pues cuando empezaban estos bailes de patadas altas Ajá. y todo, me fascina. El No, sí, foxtrot, sí. es que en realidad eso empezó así, con los bailes de patadas altas, que eso para la gente era un escándalo en su momento. Escándalo porque mostraban piernas. Ajá. Pero a mí la estética de estas películas de Cabaret, de Moulin Rouge, pues como que me Sí, parece... como de esos teatros de lo sórdido. Me parecen muy bacanas, pues porque además siguen una línea estética muy similar, pero por ejemplo las ¿cómo se llama esto que colocan las piernas? Los ligueros. Los ligueros, todo esto es como todo llamativo, pues es como muy puta pero muy clase, entonces me encanta como esa mezcla de lo que es muy prostituto y con clase. Sí, hablemos un poco de qué trata Cabaret. Cabaret, el musical es de 1966, la película es de 1972 y cuenta la historia de Sally Bowles, que es una bailarina y cantante del Kit Kat Club en el Berlín de 1931. El periodo antes del surgimiento de Adolfo Hitler y de los nazis, incluso todo ese contexto político estaba muy imbuido en toda la historia. Genial. Incluso al final vemos cómo los personajes se empiezan a asustar como el ambiente político que se está viviendo en esa Alemania, y es también como el final de los locos años 20, que en Berlín era en esa época, en los 20, como de las ciudades más liberales de Europa y del mundo, donde la gente iba por las prostitutas y por la diversión y por todo. Entonces el Kit Kat Club es un club de estos donde hay shows y donde están las cortesanas. Cortesanas. Oh my god. Las meretrices. Ahorita eso es ser puta con clase y las cortesanas. Las meretrices que bailan. Entonces es la historia de Sally Bowles, que en la película es famosamente interpretada por Liza Minnelli, y sus amoríos con diferentes personajes. Uno de los personajes es bisexual porque también tiene como un romance con otro chico, y es muy importante pues porque en el cine, esto fue en el 72, fue como bastante transgresor para la época mostrar una historia sobre la bisexualidad, y sobre todo en la época del Berlín antes de la Segunda Guerra Mundial. También tiene números musicales muy bacanos, como el primero de Welcome, pues cuando sí. te dan la bienvenida al cabaret, es muy bacano. El de Mein Herr, tiene muchas canciones icónicas. Tú y yo, Jesús, tuvimos la oportunidad de ver una... Solo de una iglesia. Tú y yo, Jesús, estamos en tus manos, gracias. Bueno, Jesús y yo tuvimos la oportunidad de ver la adaptación en teatro. Aquí en Medellín hubo, ¿hace cuánto fue? Hace como 2 o 3 años. Antes de la pandemia. Antes de que la acabara, pandemia, sí. fuimos a ver una adaptación aquí en teatro y fue muy chévere porque aparte la obra
y eso no se puede hacer en la película, la obra incluye al público porque al final le muestran a uno un espejo de quién es la sociedad y que se refleja en esa sociedad, entonces uno se ve ahí reflejado, es como una interacción muy bacana con el público. Y me gustaba mucho el contexto. También pues era muy bacano el tema de como, eso no va a pasar. Pues me gusta mucho esa trama de eso no va a pasar, Hitler no va a llegar al poder. Como uno va viendo además que como van evolucionando como los personajes hasta darse cuenta como, mierda, sí va a pasar, o mierda, está pasando. Entonces me gustaba eso porque además puede sonar a una historia muy burda, pues estamos hablando de un cabaret, todo esto, pero tiene toda una línea que además conecta con un contexto político y lo hace muy bacano. Y también es muy de los underdogs, pues porque todos los que trabajaban ahí en el cabaret era gente desahuciada, pues que no tenía muchas aspiraciones. Y también trata el tema del aborto, o sea, trata muchos temas muy transgresores para la época. Y tiene canciones muy geniales, es verdad. Sí, háganse un favor y vean cabaret. Y palabra de Dios. Palabra de la diosita Liza Minnelli. Y terminemos hablando con un musical que sí hemos visto todos y que creo que todos conocemos acá. 27 veces lo he visto. No, mentira, no sé si 27 veces, pero sí lo he visto varias. Que es Mamma Mía, que cae en la categoría de estos musicales jukebox, que usa canciones ¿No has visto Mamma Mía, Jesús? Sí la he visto. La odias. Pero no la amé. Bueno, se acaba acá el episodio, gracias por venir. Este es nuestro último episodio. Sí, Jesús está despedido. O sea, no, yo creo que si me veo musical lo amaría. Y además me encanta todo lo que aparezca Meryl Streep, pero fue tan ridícula que no podía con ella. O sea, las canciones geniales, pero como que todo el musical no me cuadraba nunca. Sí, obviamente, Mamma Mía uno no lo ve por la historia. Sí, no, las músicas geniales, es espectacular, pues es la música de ABBA además. Pero el musical yo no podía con él, pues era como, ¿qué es esto tan bobo? Pues, pero sí, o sea, a veces creo que también caería en la categoría de gustos culposos, porque la historia de Mamma Mía no es la gran cosa, sí, no pero los números musicales y el hecho de que sea de ABBA, o sea, ABBA también que es un gran hit con los gays y en general. A mí me encanta. Yo lo disfruto mucho. ¿De qué trata Mamma Mía? Porque la gente no sabe. Ya contamos la historia de todos los demás. Cuéntanos de qué trata. Entonces, pues es la historia de, no me acuerdo cómo se llama la hija, pero pues la mamá... De Amanda Seyfried. Sí, de Amanda Seyfried. La mamá es Meryl Streep, hace el papel de Donna, y resulta que pues ella es la hija, Amanda Seyfried es la hija de Meryl Streep, pero ella no sabe quién es el papá. Entonces, pues ella crece y todo eso, y ya se va a casar la hija, y la hija le roba el diario a la mamá, y hay 3 posibles candidatos y los invita a la boda al tiempo a los 3 para saber quién es, porque ella decía apenas lo vea yo voy a saber cuál es. Entonces de ahí en adelante se desata todo el mierdero cuando pues llegan los 3 y la otra la mamá no sabía, y entonces bueno empiezan allá a meter y recuerda la historia con cada uno de ellos. Y empiezan a meter las canciones de ABBA en todos lados, que pues son un hit. Sí, por más de que la cante Pierce Brosnan, que no canta. Que no canta. Es como Russell Crowe en Los Miserables. Uy, sí. Pero bueno, yo amo esa película, me gusta mucho. La historia, pues sí, no es nada del otro mundo, pero creo que toda la puesta en escena y la combinación con las canciones es lo que más me gusta de esa película. Y el componente LGBT ahí es que, pues, uno de ellos, pues, le puedo spoilear. Uno de los posibles papás. Sí, le puedo spoilear ya, porque la película salió hace como 20 años. No mentira, no sé. Sí, es como el 2000. Ya no más. Sí, por ahí 15 años. Bueno, 15 años, digamos. Uno de los posibles papás, al final de la película, ya sale de closet y está con uno de ellos y le dice a Donna, que es Meryl Streep, le dice, usted fue la única mujer con la que yo estuve, porque pues ajá. Pues ajá. Dick, 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 dick. Y salió una segunda parte después, que es la primera vuelta a hacer, que para mí fue la primera que la volvieron a hacer, solo que metieron a Cher. Sí. Pero pues tienen canciones chéveres también, porque pues ABBA no me importa. Pues a mí me gustó por Lily Collins, me sorprendió mucho la capacidad actoral de ella y de cantar, me gustó mucho por las canciones que ella hace, que pues Mamma Mía 2 es como la rememoranza de cómo fue la historia de Donna con estos chicos, porque, spoiler, Donna se muere, entonces están haciendo el funeral y están recordando todo esto, y me pareció muy bonito como la historia también de Donna y la liberación sexual, porque creo que ese es uno de los temas también de la película, es que hay como 5 personajes femeninos súper fuertes, los hombres pues son secundarios y están ahí para apoyarlas a ellos, pero obviamente la historia sobre estas mujeres, que también en la época de la liberación sexual, también está el conflicto de Donna con su mamá, que su mamá como que es más estricta, aunque es Cher.
pero Donna quería explorar el mundo y hacer lo que le diera la gana, entonces me parece chévere también por ese subtexto. Hay un detalle ahí, es que Meryl Streep no le gusta hacer secuelas, pero ella aceptó. ¿Es la primera secuela que hace? Sí, creo que es la única que ha hecho. No sé si ha hecho más, pero que hasta donde recuerdo esta es la única que hizo y por eso fue que aceptó salir en una canción, creo que fue. Sí, porque pues ella se muere porque claramente... Ella dijo, vuelvo pero me matan. Ajá. Me matan desde el inicio, ya. Me pagan el sueldo completo, gracias. Como Jamie Lee Curtis en la última de Halloween, vuelvo pero me tienen en una camilla de hospital toda la película. Y no voy a hacer nada más. Y ya esos eran los musicales de los que queríamos hablar. Hoy nos explayamos hablando de muchas cosas, muchos musicales. Y ahorita después de esta cortinilla vamos a hablar de algunas conclusiones. Si en la vida real la gente que fuera en la calle cantara por nada, ¿ustedes qué cosas cantarían? La fila para que la atienda a uno en el médico. Uy, sí. Pero Estoy sería muriendo. Yo creo que eso lo que haría es para que sea como un rock así sí, bien pesado. ¡Estos médicos! Algo así, la gente muriendo ahí en el musical, en el número y tal. Ese sería un muy buen musical. Sí, yo lo cantaría. Sí, o como la canción de Anne Hathaway, Los Miserables, así ya muriéndose de hambre. Así, ya, sí. Otra vez cuando uno en verdad se le va al metro. Entonces, cuando el metro se vara. Cuando el metro se vara. O sea, uno ahí yo creo que también canta, pues sería bacano. Pues uno ahí como que listo de barro el metro, vamos a cantar el musical todos juntos. Y todos hacen la coreografía dentro del vagón. Sí, en esos momentos sí quedaría bien un número musical. ¿En dónde más? Cuando está pidiendo comida uno, por ejemplo, y no llega. Sí, Esa es vital, pues cuando la comida se está demorando en llegar, uno se para ahí a cantar junto al ¿Por domicilio o en el restaurante? Es que en domicilio es sí, porque uno está solo en la casa, aunque pasa, pues sí. El soliloquio, sí. Sí. Cortesana, nunca llega la comida. Y sales al balcón y decía, mirando la ventana hacia la lluvia. ¿Dónde está el domiciliario? Nunca llega a tiempo. Ya. Ya aquí sacamos el nuevo talento musical. La Voz Kids. Encanto 2 y nos contratan a nosotros. Y bueno, no, entonces esas son como nuestras conclusiones sobre los musicales. No, la verdad es que es muy difícil sacar conclusiones de musical. Lo único que recomendamos es como véanlos teniendo en cuenta que es como metáforas, que no es que de verdad la gente se ponga a cantar en la calle o en cualquier situación, sino que es... Que sería divertidísimo. Que sería muy chévere, claro está. Pedir una empanada o algo así, pero sino que son metáforas de lo que siente el personaje, de lo que piensa, de cómo se desarrolla, de presentar los personajes, porque por ejemplo a mí me gustó mucho eso en Encanto, que cada personaje se presenta con una canción. Siempre hay una canción y la canción no es solamente ahí de relleno, sino que desarrolla el personaje. Por ejemplo, la canción de Luisa es la fuerza, la fuerte. Inclusive. Donde nos muestra, donde en la canción nos canta cuál es su situación. Que antes de esa canción y después de esa canción, pues ya conociendo la canción ya sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces, pues me parece muy chévere eso de los musicales, por eso me gusta mucho. Sí. Hay musicales que sí, como The Prom, ¿se acuerdan de ese musical? Ay, sí. Que desafortunadamente es con Meryl Streep y yo lo vi porque era con ella. Pero pues James Corden se caga en todo. Sí, pero ya no. Ese musical, por ejemplo, a mí no me gustó. Pero a diferencia de Jesús, a mí sí me gustó Grease. O vaselina o lubricante, como le quieran decir. Pero la 1, porque salió una segunda parte. Yo no sabía que tenía segunda parte. Michelle Pfeiffer es la protagonista de la segunda. Y es malísimo. Pero a mí sí me gustó. Sí, a mí también me gustó, es chévere. Pues sí, esas son las conclusiones que podemos sacar de este tema. Creo que pues también un poco ligado a lo que decía Sebas, los musicales también tienen algo muy poderoso, es que las canciones se quedan pegadas en la cabeza mucho más fácil que un diálogo. Entonces hay gente que no ha visto los musicales o no ha visto las películas de los musicales, pero se sabe las canciones. Entonces también es bacano que, como tú decías, por ejemplo, que en Encanto cada personaje habla de como sus deseos más íntimos en sus canciones. Es más, pues se le queda a uno más tiempo y uno puede reflexionar más con las canciones. Entonces es como hacer la oportunidad también de explorar esa otra forma de arte. Y es
como divertirse con la música y con las canciones. Y es que con Grease pasa eso, con Grease uno puede no haber visto la película, pero uno está en una discoteca y seguramente Se sabe la las van a poner. canciones, sí. Se la van a poner. Y uno dice, ya van a cerrar la discoteca. Pero se las sabe y las canta. Sí, entonces sí, dense la oportunidad y disfruten los musicales o las canciones de los musicales y escuchen a Papito Lindo Lin-Manuel Miranda. Ay, no hablamos de un musical de él, que ¿Cuál? sí, no me gustó. La de ¿In the Heights? In the Heights, no me gustó. Yo no lo he visto, Yo entonces no puedo tampoco. hablar de ese. No, a mí la verdad me pareció que pues sí hay canciones nice, pero no es así, no tiene ese impacto que tienen las otras canciones de él. No, hablamos de el musical, que lo deja uno trastornado. La bailarina de la oscuridad. ¿Qué es eso? Ay, sí, La de Lars Björk. von Trier. Ese es como el antimusical, sí. Ajá, pero Dejémoslo es para muy otro bueno, capítulo. sí. Es muy bueno, es protagonizado por Björk. Ajá. Ah, ya sé cuál es, pero Y nunca es lo vi. heavy, Es muy heavy, sí. O sea, O sea, ahorita- después de ver esa película, vean muchas de Disney y de animalitos o lo que sea. Sean felices. Sí, sí, pero sí, hay muchos musicales. No se queden tampoco con la imagen de que los musicales son todos así como del amor, porque aquí ya dimos muchos ejemplos de otros musicales que tratan otros temas, entonces, pues Y denle la Chicago, no oportunidad. hablamos de Chicago tampoco. Sí, y Chicago no habla necesariamente del amor. Sí, exactamente. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como @estupidapodcast, en Facebook como Club de Lectura e Iconografías. Estamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. También estamos en nuestro canal de YouTube. Compartan nuestros episodios, califiquen el podcast en todas las plataformas donde lo escuchen. Y bueno, nos vemos en 2 semanas con otro episodio diferente de Estúpida Mi Podcast. ¡Chais!